2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, soy su maestra Bianca Jacqueline Fernández Huanca. Nuevamente estamos reunidos para seguir hablando sobre los gases en el área de química para quinto de secundaria. ¡Comencemos! El día de hoy hablaremos sobre la ley de Dalton. ¿Pero quién era John Dalton? John Dalton era un químico británico de escasos recursos que nació el año 1766 y murió el año 1844. Como les dije, era de escasos recursos, pero esto no impidió que él profundizara sus conocimientos en el área de química, tanto así que fue el primero en formular la teoría atómica. Lo que le llevó a la fama fue su estudio de los gases y el producto fue la ley de Dalton. Además, estudió un problema de la vista que en futuro se llamó daltonismo en honor a John Dalton. Ahora hablaremos sobre la importancia del tema. Y les voy a hablar de un elemento muy importante que está en nuestra atmósfera y nos sirve para respirar. Adivinen de qué elemento estoy hablando. Exacto, estoy hablando del aire. El aire está compuesto por gases, por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón. Pero así como existen gases que pueden beneficiar nuestro cuerpo humano y nuestro planeta, también existen gases contaminantes. ¿Cuáles son estos gases? Estos gases son el dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y otros, que están producidos por los automóviles, por las industrias, por el chaqueo y por muchas otras cosas más, ¿no? Que de poquito en poquito va juntándose y va siendo un gran contaminante para nuestra atmósfera. Es por eso que es muy importante cuidar nuestro medio ambiente. Continuando con la parte teórica del tema, vamos a hablar de la ley de Dalton o presiones parciales y vamos a profundizar más de qué trata esta ley exactamente. Ley de Dalton. Dalton establece que a una temperatura estable, la presión total de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente entre sí es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de sus componentes. Como podemos observar, aquí tenemos la fórmula en donde se ve claramente que presión total es igual a presión parcial A más presión parcial B. Ponemos los puntos suspensivos porque no solamente puede haber dos presiones parciales en una mezcla, puede haber n presiones parciales, pueden ser 5, 6, 2 o 3, entonces por eso es que esta fórmula está de esta manera. En esta imagen podemos observar dos presiones. En la primera, como podemos ver, la temperatura es constante, ¿no? De los tres ejemplos. En la primera, en el primer envase, podemos ver que la presión está con 2 manzanas y los átomos no están tan comprimidos. Aquí podemos observar que la presión no es mucha, es menos de la mitad, ¿no? Aquí al lado, en el segundo ejemplo, en la segunda presión, podemos observar que ya son 3 manzanas las que están comprimiendo a los átomos, por lo que están un poco más ordenados, ya que la presión es más alta, como nos indica aquí. Y la temperatura sigue siendo constante. Y como resultado final tenemos la presión total, que como dijimos es la suma de estos dos. Entonces, 2 manzanas más 3 manzanas de presión son igual a 5 manzanas. Y en este recipiente están comprimidos los dos tipos de átomos de gases que existe en esta mezcla. Además, también se suma la presión de ambas, haciendo una presión total como se observa aquí. Podemos calcular la presión parcial de cada componente si conocemos el número de moles de cada uno en la mezcla encerrada en un volumen determinado a una temperatura dada. Entonces, si queremos conocer la presión y el número de moles, tenemos que hacer un cálculo para cada una de las presiones parciales que existe en nuestra mezcla.
por lo cual nos vamos a apoyar en dos fórmulas. En la primera, en que nos dice que el número de moles va a ser igual a la masa sobre el peso molecular del elemento. Y también en la ecuación de gases ideales, en donde presión parcial va a ser igual al número de moles por la constante de gas ideal por la temperatura sobre volumen. Debemos recordar que debemos usar estas fórmulas para cada uno de los gases parciales, para calcular las presiones parciales de cada uno de los gases que compone la mezcla. Y al final sumamos todos los resultados para tener un resultado final. Ahora vamos a hablar sobre la recolección de gas sobre agua. En muchos experimentos, los gases se obtienen en tubos de ensayo por desalojo de agua, por lo que dentro del tubo está el gas en cuestión. Y también hay vapor de agua. Esta mezcla de gas y vapor se llama gas húmedo, mientras que el gas puro se denomina gas seco. La cantidad de masa de gas seco se obtiene calculando la presión parcial del gas seco. Para ello, se resta de la presión total de la mezcla la presión de vapor de agua, que es PV, a la temperatura en que se encuentra el ambiente. Y para calcular esta recolección de gas en agua, nos vamos a apoyar de estas dos fórmulas. Presión total es igual a presión parcial seco más presión de vapor de agua, que es la ley de Dalton, ¿no? Las presiones parciales podríamos decir que es la presión parcial seco y la presión de vapor de agua. Lo tomaríamos de esa manera, como ese dato. Sin embargo, nos dice que para hallar la presión parcial en seco, tenemos que restar de la presión total menos la presión de vapor del agua. Es entonces que podremos encontrar la masa de la presión parcial seco. Para la producción, vamos a resolver los ejercicios propuestos en el texto de aprendizaje de quinto de secundaria en el área de química que está proporcionado por el Ministerio de Educación. Además, vamos a encontrar las presiones parciales de los gases que componen el aire. Bueno, queridos estudiantes, ha llegado la hora de despedirnos, pero no me voy sin antes dejarles una frase muy importante que nos sirve para reflexionar. Dice lo siguiente: solo el día que hayamos contaminado el último océano, hayamos talado el último árbol y hayamos pescado el último pez, nos daremos cuenta que el dinero no se come. Entonces, queridos estudiantes, analicen la reflexión. Nos vemos en una siguiente clase. ¡Hasta pronto! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.